Josué capítulo 24, y que leamos juntos los versículos que van del 29 al 31. Josué 24 del 29 al 31, y hoy vamos a ir juntos a un memorial. Recuerdan que es un memorial en nuestra tradición evangélica, es cuando se ha muerto alguien que amamos y entonces la iglesia se reúne y tiene un servicio para recordar la vida de esa persona. Y hoy vamos a tener el memorial de Josué aquí en la iglesia a la luz de estas palabras. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en este momento de provecho. Dice así Josué 24 del 29 al 31. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es leer en tu palabra el testimonio de la vida de Josué, y cuánto estímulo nosotros traemos para nuestros corazones al ver lo que tú haces con un pecador como nosotros, al ver lo que tú puedes hacer con hombres que se entregan a ti, te sirven de todo corazón, y te pedimos que tú nos bendigas ahora para traer de este libro en este momento una enseñanza para nuestro corazón que nos aliente a vivir con el anhelo de ser reconocidos al final de nuestros días como siervos de Jehová. Mira, oh Dios, que esto te pedimos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El pasaje que acabamos de leer nos da algo de resumen de la vida del siervo de Dios llamado Josué. Y antes de entrar ahí, yo quisiera preguntarle a usted. Yo me imagino que, como es natural, usted debe haber pensado en el día de su muerte o cómo será recordado o recordada. Es probable que incluso usted haya pensado en las cosas que se pueden decir en el cementerio o en la funeraria sobre usted. Y si usted no lo ha hecho, yo quiero hacerle la pregunta ahora. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado o recordada ese día? Hay personas que viven y se dedican a vivir para un trabajo. Y su anhelo es que los recuerden ese día como un hombre, una mujer trabajador o trabajadora. Hay personas que simplemente se han dedicado a amar y a ayudar a otros y quieren ser recordados así. Hay otros que no piensan en eso. Pero piense por un momento ahora. De hecho, ¿cuál sería el mayor anhelo suyo hasta el último aliento de su vida en este mundo? ¿Terminar cómo? Piense ahí y responde en su corazón. Después en lo personal me lo pueden decir a mí, me gustaría oírlo, pero piense ahí en donde está. Josué es recordado de una manera muy especial. Mire su Biblia ahí. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, ahí se da su parentesco, y miren lo que dice a continuación. ¿Qué dice su Biblia? Díganmelo todos. ¿Qué dice? Siervo de Jehová. Eso es lo que quiero guardar ahí. Siervo de Jehová, y luego da su edad. Lo que nos enseña inmediatamente que, aunque Josué hizo grandes cosas, vamos a hacer un ejercicio de memoria ustedes y yo. ¿Qué recuerdan ustedes de la vida de Josué que hizo Josué? Dígame a ver, ¿qué recuerdan? Ganó batallas, grandes batallas, de una manera extraordinaria. ¿Recuerdan ustedes el día que él estaba batallando y oró? Y dice la Biblia que el sol se detuvo. Sabemos que la tierra se detuvo, pero el sol se detuvo y fue el día más largo de la historia. Es algo extraordinario, pero Josué no es recordado por eso. ¿Recuerdan que cayeron piedras del cielo? Josué no es recordado por eso. ¿Qué otra cosa? Dígame algunos detalles de las conquistas de Josué que usted recuerda. Cruzó el Jordán.
Usted sabe lo que es cruzar con esta multitud del Jordán, pero Josué no fue recordado como el hombre que cruzó a Israel por el Jordán en seco. Piense qué otra cosa hizo Josué, que fue o participó Josué, en qué otra empresa que verdaderamente es milagrosa e impresionante. Batallas, el cruce del Jordán, ¿qué más? La conquista de Jericó. La conquista de Jericó fue algo extraordinario. Los arqueólogos estaban procurando establecer qué pasó, porque cuando hay una invasión a la ciudad, las piedras del muro están hacia adentro, o cuando hay una estampida, la gente huyendo, las piedras están hacia afuera. Pero resulta que las piedras estaban a ambos lados. Y eso solo pasa cuando hay un golpe desde arriba que las rompe. Y eso fue lo que pasó. Dios derribó las murallas de Jericó bajo el comando, la dirección de Josué con ese pueblo. O sea, Josué introdujo al pueblo en la tierra prometida. Hay final de su vida, pero el Espíritu Santo guió al autor de estas palabras, el que escribió esto aquí, con esta distinción. Mire, después de estas cosas, y ahí está todo lo que les acabo de referir y mucho más, murió Josué hijo de Nun, ahí habla de su parentesco, pero mire además, siervo de Jehová, es todo lo que se dice, y la edad en que murió, siendo de 110 años. Debió ser claramente un buen padre, debió ser un buen esposo, un gran guerrero, un gran conquistador, pero lo que brilla en ese momento de su vida, de su funeral, de su memorial, es siervo de Jehová. Y yo les voy a decir lo que yo personalmente anhelo en el día de mi memorial, que se recuerde: siervo de Jehová. A mí no me importa ni me interesa que la gente diga que él tuvo una casa propia. Eso es irrelevante. Que él finalmente se hizo ciudadano de los Estados Unidos. Irrelevante. Que él estudió y hizo una carrera universitaria. Irrelevante. Que él fue un buen padre. De paso, todos los muertos lo entierran diciendo cosas buenas de ellos. Yo casi nunca hago chistes aquí en el púlpito, pero recuerdo, era un funeral. Y estaba la viuda sentada con su hijo y sus hijos ahí al lado. Y la persona comenzó a hablar y a decir cosas buenas del muerto. Un buen padre, un buen esposo, cariñoso. Inmediatamente la viuda chocó al hijo con el codo y dijo: vete a ver si ese es tu papá el que está ahí en ese ataúd. Porque todo lo bueno que se ha dicho no se le pega a este hombre. La gente dice muchas cosas del muerto, pero en este caso Dios ha escogido básicamente 3 palabras para describir la vida de este hombre: siervo de Jehová. Y yo espero que ese sea su anhelo algún día. Que si alguien va a hablar de usted, diga: siervo de Jehová, sierva de Jehová, al final de sus días. Eso es lo que vamos a ver, pero vamos a verlo con cuidado. En primer lugar, se nos da su parentesco. Mire, murió Josué, hijo de Nun. Dios se agrada a referirse a Josué con el mismo distintivo con que comenzó a hablar de él al principio. Vean el principio. Josué capítulo 1, por favor, versículo 1. Dios termina hablando de la misma persona de quien comenzó hablando. Versículo 1 del capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Otra vez, esta referencia nos hace regresar, hermanos, 400 años atrás, simplemente para mencionar la familia de donde venía este caudillo del pueblo de Dios. Para que ustedes tengan una idea, él era descendiente directo de José. Recuerdan que todo esto comenzó muchos años atrás en Egipto, cuando por vía de Moisés Dios liberó a su pueblo. José había muerto, habían pasado ya años, había muerto aquel faraón, había muerto los que conocían a José, y los judíos vinieron a ser esclavos, los hebreos vinieron a ser esclavos muy maltratados. Dios los libera por Moisés, pero hay una conexión entre José y Josué en el parentesco. Y hermanos, yo me maravillo de la palabra de Dios, porque si ustedes ven en su Biblia, viendo a Josué 24, miren el versículo 32, de quién comienza a hablarnos allí el Espíritu de Dios.
y enterraron en Siquén los huesos de José. Y eso lo vamos a ver en algún momento. Pero he aquí que era un descendiente directo de José, hijo de Jacob, de la tribu de Efraín, y en Josué 1:1 vemos de dónde venía Nun. Primer libro de Crónicas 7:20, 26, 27 nos habla. Tal parece que José venía de la familia principal de la tribu, porque su abuelo Elisama era un capitán y cabeza de tribu, según Números 1:10 y 2:18. Originalmente la familia lo llamó Oseas, como aparece en Números 13:8, Oseas, no Josué. Y ese nombre se le atribuye a Moisés, que fue el que le cambió el nombre. ¿Saben que muchas veces en la Biblia el nombre era cambiado? ¿Recuerdan eso? Abraham. Y en el caso del Señor Jesucristo, a Pedro, ¿cómo se llamaba? Cefas. ¿Recuerdan eso? Y luego le cambia. Y Pablo, Saulo. Entonces encontramos el cambio de nombre. Y en el caso de Josué no fue una excepción. Oseas era su primer nombre y luego se le puso Josué, donde se insertaba una sílaba del nombre divino. Y recuerden que Josué es lo mismo que Jesús. La referencia al nombre de su padre nos hace recordar en el contexto de su muerte que Josué fue uno que nació como nosotros, hijo de una mujer y un hombre. Él no fue como Melquisedec. Melquisedec es una orden o fue un sacerdote de donde venía Cristo, de donde no se conoce padre ni madre. Pero en el caso de Josué sabemos de dónde venía, que tenía una familia, y eso lo hace Dios para que lo pongamos en un contexto como el nuestro. Lo que Dios hizo a través de Josué también lo puede hacer a través de nosotros en nuestro contexto, porque él era un hombre como Elías, sujeto a pasiones como las nuestras. Josué era un hombre como usted y como yo, con temores, con luchas, por lo que Dios tenía que alentarlo. Fue un gran hombre, pero a final de cuentas, ¿saben qué era Josué? Un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Por lo que, hermanos, nosotros no podemos poner a Josué en un pedestal donde nosotros nunca podemos llegar. No, él fue un hombre que nació hijo de una mujer y un hombre, y un día se murió, como usted y yo vamos a morir. Ahora bien, él fue un hombre que Dios usó a pesar de sus debilidades. Recuerden cómo Dios le dice al principio: no temas, porque era un hombre de miedo. No desmayes, porque era un hombre que tendía a caerse. Esfuérzate, porque era un hombre que tendía a debilitarse. Sé valiente, porque era un hombre que tendía a ser cobarde. Y hermanos, aquí hay una lección grande. Dios usa hombres en gran debilidad. Su debilidad no es una excusa ni nada que impida que Dios le use. Al contrario, Dios nos usa en nuestra debilidad para que la gloria solamente sea de Él y no nuestra. Usted puede mirar ahí lo que tiene Dios delante de usted y usted puede decir: en el nombre de Cristo me levanto y lo hago, y la gloria será de Dios. Llegó a tener una familia, esposa e hijos. No conocemos mucho de esto, pero la semana pasada vimos cómo se nos dice que él se paró en un gobierno de él y de su casa y dijo: yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero el final de la historia es que, teniendo un padre, una madre, hermanos, teniendo hijos y esposa, llegó el día de su muerte. Y hermanos, como llegará el nuestro si el Señor Jesucristo no viene antes. Les repito, sepa que no quiero hacer un sermón ahora que usted comience a llorar, porque sabe que a todos nos pasa un día. No sé si a usted le ha pasado, que usted se levanta un día y se ve en el espejo y dice: algún día me voy a morir, y en ese día va a venir mi tía Juanita y se va a poner a llorar, y el tío Pablito, y el otro, y aquel va a decir que yo le regalé un pedazo, y usted comienza a llorar su propio funeral, y lejos de eso. Pero hermanos, algún día vamos a morir. ¿Cómo seremos recordados? Aquí vamos al corazón del mensaje. Entonces, vea lo que se dice de Josué, siervo de Jehová. Hermanos, yo quiero ahora elaborar esa expresión con ustedes. Cuando se dice Josué, siervo de Jehová, en primer lugar, lo que no se está diciendo. Cuando se dice Josué, siervo de Jehová, debemos alabar a Dios, porque no se dice Josué, siervo del pecado. Ustedes saben la cantidad de personas que mueren y dieron su vida para servir al pecado.
Personas que cuando mueren, dice Proverbios, que cuando muere el impío hay regocijo en la tierra. Personas que cuando mueren el mundo celebra la muerte de ellos. Sirvieron al pecado, sirvieron a sus propios deseos. Fueron siervos de iniquidad. Y aún si se puede decir, fueron siervos del mismo Satanás. Personas que no tuvieron a Dios en su mente, personas que no tuvieron a Cristo en su corazón, personas que vivieron para servir a sus propios deseos, así como al pecado. En la palabra de Dios, la Biblia enseña que cuando alguien nace de nuevo, escúcheme, deja de servir al pecado, a la carne y sus pasiones y deseos, para lo cual era esclavo, y ahora sirve a Jesucristo como esclavo de Jesucristo. Hay un cambio en la conversión. Ahora, por favor, miren bien lo que yo he dicho. Noten bien, no sirvió al pecado. Yo no dije no pecó. Yo no dije que cuando él vino a conocer la gracia de Dios en la manera en que conoció, jamás cayó en pecado. No, hermanos. Nosotros, por favor, entiendan bien esto, porque quiero que esto quede claro en su mente y su corazón. Ustedes y yo hemos pasado, si estamos en Cristo, por una transformación en la conversión. Mire, salvación. Ahora entramos en un proceso en el que estamos, que es la santificación, y moriremos y entramos a lo que es la glorificación. Mientras no lleguemos a la glorificación, en la santificación vamos a luchar con el pecado. Pero hay una diferencia entre ser siervo del pecado y luchar contra el pecado. El siervo del pecado se levanta pensando en su pecado. Pasa el día en su pecado y se acuesta en su pecado. Rechaza a Jesucristo, rechaza el arrepentimiento, rechaza la esperanza de la vida eterna. No lee las Escrituras, estudia, se deleita en su pecado. Ese es un esclavo del pecado. Pero el Hijo de Dios, en este proceso de santificación, miren cómo funciona. Él ama la justicia, él quiere obedecer a Dios, pero se encuentra en ocasiones que hay una ley en sus miembros que lo lleva al pecado. Vamos a Romanos capítulo 7 por un momento. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo nos está hablando específicamente de esa lucha. Yo quiero darles una noticia que ustedes, o darle una información que no les va a sorprender. Romanos capítulo 7 está después de Romanos capítulo... No. Oiga, Romanos capítulo 7 está después de Romanos capítulo... Eso no es difícil. Ahora, mire cómo comienza Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Oigan ahora, Pablo dice, somos pecadores, pero vamos a permanecer en el pecado, porque él dice el argumento, cuando estábamos en pecado, el pecado abundó, pero sobreabundó la gracia. Entonces él dice, para que sobreabunde gracia, ¿vamos a pecar más? Responde él mismo en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y eso es el siervo al pecado, vive en pecado. No reconoce a Dios, no ora, no tiene comunión con Jesucristo, no sabe lo que es mortificar la carne, no sabe lo que es anhelar el cielo y ser libre del pecado. Ahora, ya en el capítulo 7, versículo 7, Pablo comienza a hablar del pecado que mora en él. Y específicamente, Pablo dice que el pecado mora en él y le ha dado un sentido, un peso de muerte. Versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y él está hablando de esa influencia que tiene. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, él está diciendo, en ocasiones hay cosas que yo hago que yo no quisiera hacer. Fíjense que él ha hablado anteriormente de la codicia. Tal parece, mire el versículo 7 al final, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Hermanos, déjenme ampliar un poquito, porque yo no puedo darlo como absoluto, pero miren, Pablo vivía en estrechez financiera. Pablo no tenía un ministerio que le sostuviera, él tenía que hacer tiendas. Y tal parece que Pablo en un tiempo era bueno, cómodo, estaba bien. Cuando viene a Cristo está en pobreza, en necesidad, en limitación. Y tal parece que en ocasiones Pablo codiciaba. La codicia es desear lo que otro tiene. Y hermanos, yo no se lo voy a poner de una manera específica porque no lo tengo los datos, pero si lo aplicamos al día de hoy, tal parece que Pablo en un tiempo tenía un buen carro y ahora de repente tiene una cacharrita, un carrito que no le calienta ni que le enfría cuando hay calor, un carrito que no se ve bien, y cuando él llega a la iglesia de repente se estaciona allí y ve un hermanito que viene al lado y le para un carro nuevo. Y Pablo, que vive sirviendo, ve este carro nuevo y en su corazón dice, oye, si yo tuviera un carro de esto es que él está hablando de la envidia. Había envidia probablemente en su corazón. ¿Y qué dice él? Yo no quiero envidiar, pero de repente me veo que estoy envidiando. Yo no quiero codiciar, pero de repente veo la codicia. ¿Y qué dice él? Noten allí en el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Miren ahora, hermanos, mientras estemos aquí en este proceso de santificación, vamos a tener una tendencia al pecado, una tendencia que nos llevará a pecar. Eso no es servir al pecado. Eso es estar en este proceso de santificación. Pero pastor, ¿cómo yo sé que no sirvo al pecado? Por el sabor que le produce. ¿Cómo así? Cuando usted sirve al pecado y usted codicia, le sabe bueno y quiere más. Pero cuando usted sirve a Cristo y peca, le sabe amargo. Y usted dice lo que Pablo dice en el versículo 24, léalo ahí, Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Usted se arrepiente. Y finalmente se vive en su vida lo que dice el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Óigame ahora, al final de sus días, aunque usted aquí haya pecado 1000 veces, si usted conoce a Cristo, si usted se arrepiente de sus pecados, si usted aborrece el pecado, bien podrá ser llamado siervo de Dios o sierva de Dios, a pesar de haber luchado con el pecado. No siervo del pecado, porque yo sé que un día me habló mal, pero se arrepintió y pidió perdón sirviendo a Cristo. Yo sé que un día violó la ley de esta manera, pero yo sé que se arrepintió. Amados míos, de Josué se dijo siervo de Jehová y no siervo del pecado. Josué era un hombre débil como usted y yo, pero no era siervo del pecado. Josué ejercitó la fe. Josué confió en Dios. Yo le aliento a lo mismo. En segundo lugar, no solo se aclara que no sirvió al pecado, siendo siervo de Jehová, oigan ahora por favor, podemos afirmar que Josué mantuvo una fresca y saludable comunión con Dios. Nadie puede servir a un Señor si no tiene comunión con ese Señor. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Si usted está en un empleo, usted tiene un amo, un jefe, y usted es siervo de esa persona en ese empleo.
Si usted cambia de empleo, tiene otro amo y otro jefe. Usted no puede en este empleo seguir estando sujeto bajo este señor y este jefe. Usted tiene que tener una relación con este jefe que le diga qué tiene que hacer en su trabajo. Y miren, hermanos, para poder ser siervo de Jehová se necesita tener una fresca, saludable comunión con Dios. ¿Recuerdan ustedes cuántas veces se nos dice que Josué oraba y Dios le hablaba? Los siervos de Dios caminan con Dios. Los siervos de Jehová caminan con Jehová. Y hermanos, básicamente lo que hace un siervo es la voluntad de su amo. Por eso es siervo. Y nosotros debemos esforzarnos por la gracia de Dios, mis hermanos, en mantener una buena relación con Dios de manera tal que servimos a Dios. Esto me hace necesariamente, ahora hermanos, hacer una distinción. Cuando el Señor Jesucristo se encontró con personas delante de Él que les llamaba al servicio fiel, Él dijo, no podrán servir a dos señores, porque amarán a uno y aborrecerán al otro. Y yo le voy a hacer una pregunta clara a usted. ¿Con quién mantiene usted más comunión? ¿Con su trabajo y el deseo de hacer dinero o con el Señor y la obediencia al Señor Jesucristo? Amén, así debe de ser. Y eso significa, hermanos míos, que para usted es importante estar a tiempo en su trabajo. Y yo lo felicito por eso. Pero asegúrese de estar a tiempo para tener un devocional con Dios primero. Es bueno levantarme temprano para estar a tiempo allá. Pero si yo tengo que levantarme antes para poder tener una comunión con mi Señor primero, eso debe ser primero. Uno no debe cancelar lo otro, hermanos. Dios es nuestra vida, Dios es nuestro sostén, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El día debe comenzar en la presencia de nuestro Dios. Un verdadero siervo mantiene una buena comunión con su Señor. En tercer lugar, siendo siervo de Jehová, podemos afirmar que vivió una vida de servicio a sus hermanos. Noten, no solo no sirvió al pecado, mantuvo una buena comunión y prioritaria comunión con Dios y ahora, miren, se manifestaba en un servicio a otros. Y eso es importante para nosotros. Nosotros vivimos en un tiempo muy egocéntrico. Miren, los tiempos que nosotros estamos viviendo a veces nos impiden servir a otros hermanos. Yo fui a un lugar de ancianos y estando allí con personas minusválidas, llegó el momento en que había que entrar a un ascensor. Y detrás de mí venía una persona que tenía dificultad para caminar. Y cuando voy entrando al ascensor me doy cuenta de que este señor necesita ayuda y me vuelvo y le digo, ¿me permite que lo ayude? ¿Qué creen ustedes que me dijo? ¿Qué creen? Que no. Me dijo no. Firmemente, no me ayude. Como si yo lo hubiera ofendido prácticamente. Y es que quizás en su mente dijo, usted me está haciendo sentir peor de lo que yo estoy. Hermanos, ese es el mundo en que vivimos. Ahora incluso usted no puede ofrecerle a una dama un asiento, porque usted no sabe si se lo va a rechazar o lo va a tomar de otra manera. Estamos viviendo un tiempo malo. Pero por encima de esto, nosotros debemos servir a otros en el nombre del Señor Jesucristo. Como siervos de Jehová, servimos a otros. Así Pablo se presentaba a los hermanos, esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Y yo les voy a decir, hoy Cristo no está corporalmente entre nosotros, usted lo sabe mejor que yo. ¿Y cómo es que Cristo se manifiesta? Por nuestro servicio. Cuando usted sirve en el nombre de Cristo, usted está haciendo un bien en el nombre de Cristo. Yo recuerdo una vez, hermanos, cuando yo comenzaba el ministerio, yo tenía 2 años como pastor. Y hermanos, yo estaba pasando ese diciembre una situación económica tan estrecha que mi pensamiento era, yo me equivoqué, yo no debí ponerme en esto del ministerio pastoral. Por lo tanto, yo debo dejar esto. Y en mi ignorancia en ese momento dije, Señor, si tú quieres que yo siga, muéstrame, Señor, que esta es tu voluntad. Yo no sé cómo. Pues hermanos, déjenme contarles. Una tarde llegó a mi casa en esos días un hombre y tocó la puerta
y me dijo, yo vengo de parte del Señor Jesucristo. Y me entregó un libro pequeñito que decía, Cristo es la respuesta. Yo vi el librito y dije, bueno, no sé para qué este señor me entrega eso. Pero mi situación financiera en ese momento era como de $10,000. Y esta persona me dio el librito, yo lo vi, le di las gracias, guardé el librito, un librito pequeño, y lo puse ahí. Pero al ratito por curiosidad digo, pero déjame por lo menos darle una ojeada al librito. Oigan, hermanos, y cuando hice así, había $7,000 allá adentro, el equivalente. Cristo se manifiesta a través de personas como usted y como yo. Y usted no sabe quién está orando, esperando una bendición que usted le va a llevar en el nombre de Jesucristo. Los siervos de Dios sirven a otros. Josué servía a Dios, pero hermano, miren, no era en un monasterio cerrado en una montaña, no era en un lugar de aislamiento religioso. Él servía bregando con la gente, él servía llevando a la batalla, él servía procurando el alimento. Y usted sirve al Señor donde Dios lo ha puesto, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, en el nombre del Señor Jesucristo. El siervo de Dios se conoce porque sirve a otros en el nombre de Dios. Usted quiere ser reconocido y reconocida como un siervo de Dios o una sierva de Dios al final de sus días. No sirva al pecado con su vida. Procure mantener una fresca comunión con Dios para saber lo que Dios le está pidiendo y sirva a los demás. Sirva a los demás. Volviendo a nuestro pasaje, vean conmigo, se dice el último dato. Después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, murió, siervo de Jehová, y mire ahora, siendo de 110 años. 110 años. Amados, yo no creo que ninguno de nosotros llegue a 110. A lo mejor. Pero 110 en aquel tiempo no era tanto como sería ahora. Pero el punto aquí es el siguiente. Nuestra vida tendrá un fin. Usted va a morir, como yo también, de una edad particular. Nadie vive para siempre. En ese sentido, nosotros debemos prepararnos para ese día. Y no hay mejor preparación para el día de nuestra muerte que ocuparnos en servir a nuestro Dios. Hermanos, no es hacer bienes, no es trabajar, no es hacer dinero, no es hacer un ahorro. No, hermanos, no es eso, es servir a Dios. El propósito de nuestra vida aquí en esta tierra, en este planeta, es servir a Dios. Así como el propósito de un reloj es dar la hora, el propósito suyo en esta vida es servir a Dios. Y usted sirve a Dios alejándose del pecado, usted sirve a Dios en una fresca comunión con Él diariamente, y usted sirve a Dios sirviendo a los demás. No hay de otra. Y miren ustedes que yo no he incluido el venir a la iglesia, eso está en lo segundo. Una fresca comunión con Dios lo va a traer aquí. Y hacer cosas en la iglesia lo va a traer aquí. Pero sobre todo una fresca comunión con Dios y servir a los demás. Quiero traer unas palabras de aplicación con ustedes ya llegando al final. En primer lugar, siendo que todos nosotros vamos a morir, déjeme decirle, todos vamos a ser recordados de alguna manera. Todos. ¿Usted ha pensado cómo usted será recordado o recordada? ¿Alguna vez ha pensado en eso? Quizás la gente va a decir, bueno, tú sabes que esa persona decía que era cristiano, pero yo nunca le veía su cristianismo. O por el contrario, es una persona de tan poco hablar y una persona que siempre vivía disgustada, era una persona que siempre andaba buscando un pero. Hay personas que profesan la fe, pero mire, son tan pesimistas que usted lo quiere tener lejos. A usted le gusta venir con ellos a la iglesia, pero nada más a la iglesia porque aquí no hablan, mire, están callados. Pero fuera de ahí son pesimistas, son personas que ven el lado malo todo el tiempo, son personas que se quejan demasiado.
Hermanos, eso no refleja que servimos a Dios. Pidamos al Señor que nos ayude a ser recordados como una persona que conocía a su Dios, que servía a su Dios y que le servía de todo corazón y con gozo. Unos son recordados por méritos académicos, hermanos. Algunas personas son recordadas por los logros que tienen, por haber hecho tantas cosas maravillosas en esta vida, inventos, pero otros son recordados de maneras tontas. Dios nos permita ser recordados como siervos de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que el momento que nos va a distinguir en este mundo verdaderamente es el momento de nuestra muerte? Y le voy a explicar por qué. Porque Dios dice que la muerte de los suyos es preciosa a sus ojos, Salmo 116. La muerte de un creyente, oiga bien, no solo es preciosa allí, sino que nos lleva directamente a la presencia de Dios. Hermanos, miren, no existe tal lugar como un lugar intermedio de sufrimiento o purgatorio. Eso se lo inventaron los hombres. Cuando usted muera, si usted ha servido a Dios, óigame bien, usted cierra los ojos aquí e inmediatamente lo abre allá. Como alguien decía, estamos más seguros en la muerte de abrir los ojos en la presencia de Dios que abrirlo aquí al otro día después que nos acostamos la noche anterior. Es ir inmediato a la presencia de Dios, es ir a la casa del Padre, es estar con Cristo, es ganancia, es muchísimo mejor. Hermanos, miren, yo he estado en tantos funerales, pero no hay nada más triste, más desesperante que estar en un funeral donde usted no puede decir nada de la comunión del que murió con Dios. Eso es lo más difícil. ¿Cuántas veces a mí me invitan a ese tipo de funerales? ¿Saben lo que yo hago? Yo predico el evangelio y me olvido de la persona que murió. Porque de esa persona no hay nada que decir, nada que asociarlo con el Salvador, nada de hablar de la esperanza de dónde está. Pero qué distinto es cuando usted va al sepelio de un verdadero hijo de Dios. Y usted puede hablar de por su fe está en la bendita comunión con Dios. Usted puede hablar de que por su fe ahora está en un lugar donde no hay llanto ni dolor, gozando eternamente de su Salvador. Usted puede hablar de que algún día le volveremos a ver. Pero hay personas que usted le tiene que decir, oiga bien, véalo bien ahora, porque ese rostro en un ratito jamás lo volverá a ver. Pero qué bueno es decir, no se preocupen mucho. Le volveremos a ver, joven, brillante, radiante en la gloriosa presencia de Dios. Hermanos, para mí eso es sumamente consolador. Eso no tiene manera de ser justamente valorado por el gran valor que tiene. ¿Cómo tú serás llamado en el día de tu muerte? Esta persona fue una persona que vivió para el pecado, o esta fue una persona que vivió en comunión con Dios, sirvió a sus hermanos. Es una persona que verdaderamente está en la presencia de Dios. Amados míos, he estado leyendo en estos días de la vida del pastor Carlos Haddon Spurgeon. Y yo he estado maravillado de lo que ese hombre sufrió en este mundo. Pero cómo sirvió a Dios en medio de sus sufrimientos. Sufrimientos físicos, sufrimientos ministeriales, sufrimientos familiares. Sufrió, hermanos, depresiones que en un momento, dice él, óigame bien, estaba tan deprimido que él lloró durante 1 hora como un niño sin saber ni siquiera por qué era que estaba llorando. ¿Usted se imagina eso? Pero a final de cuentas, ¿saben cómo es recordado? Como un siervo de Jehová en este mundo. Nuestro Dios es fiel con los que le sirven. ¿Y saben qué, amados? Oigan bien, si servimos a Dios, Él cuidará de nosotros, aún de nuestro propio cuerpo. Aún será exaltado después de nuestra muerte. ¿A qué me refiero? Sirvamos a Dios y Dios es fiel. El pasaje siguiente a la muerte de Josué dice que murió José. Y miren lo que dice ahí, por favor. Versículo 32. Y enterraron así en Siquén
los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amón, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. ¿Saben por qué? Porque José al morir le dijo, entiérrenme allá. Y ese pueblo, hermanos, cargó ese cuerpo, esos huesos, esa momia, casi por 200 años, hasta que lo fueron allá y lo sepultaron en ese lugar. Porque Dios es fiel en guardar a los suyos. Dios es fiel. Dios es fiel. Y amados, como leímos, seremos un día sepultados como siervos de Jehová. Pero ¿saben que ahí no termina la historia? Como leímos aquí hoy en Mateo 27, el Señor Jesucristo también fue sepultado como nosotros seremos sepultados. Pero Él resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros tenemos esperanza de que si morimos en Él, viviremos en Él. Y resucitaremos en Él. Y seremos levantados en Él. Cristo se ha exaltado. Él es la primicia de los que durmieron. Él fue el primero en resucitar y nosotros sabemos, seremos sepultados, pero nos levantaremos con Él. Para la gloria de su santo y bendito nombre. Hermanos, ese no es el final para nosotros. Es el principio de la eternidad con nuestro Salvador. Qué bueno es verlo así la muerte, ¿verdad? No es el final, es el principio de la eternidad con nuestro Salvador. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es que los que creen en Cristo tienen esperanza algún día de morir y partir de este mundo como siervos tuyos para encontrarse contigo y disfrutar de ti para siempre. Qué bueno es saber que en medio del sufrimiento que tenemos en esta vida podemos servirte y que otros vean que hay Dios. Qué bueno es poder saber que no tenemos que servir al pecado, aunque sea fuerte, aunque quiera enseñorearse en nosotros, porque por tu Espíritu podemos servirte a ti. Oh Dios, ayúdanos a tener una fresca comunión contigo y a servir a otros en el nombre de Cristo y vivir como siervos de Jehová, como siervos del Dios Altísimo. Que ese sea nuestro gozo, servir en el nombre tuyo, hacer bien en el nombre tuyo. Oh Dios del cielo, a ti se ha dada la gloria y la honra. Nos encomendamos a ti. Y si alguno aquí no ha creído, no se ha rendido a Cristo para servirle con su vida, que hoy sea su día de arrepentimiento y fe. Te lo pedimos, oh Señor y Salvador nuestro, en el nombre de Jesucristo. Amén.